Cordiales saludos. Somos de la Universidad Nacional de San Agustín, del curso de Auditoría de Sistemas, y vamos a presentar nuestro trabajo de responsabilidad social orientado en la Ley de Protección de Datos. Siguiente. Bueno, los puntos que se van a tratar son la introducción como primer punto, quién es el padre o quién la creó esta ley, nuestro reglamento acerca de la Ley de Protección de Datos Personales en el Perú, y como cuarto punto, quién la regula. 5, quién brinda este servicio. 6, las sanciones por la vulneración de esta ley. Y 7, las ventajas de la implementación de esta ley. Y como último punto, las ISOs relacionadas a esta ley. Siguiente diapositiva. Bueno, como sabemos, constantemente se ha tenido algunos problemas por la vulneración de la privacidad de los datos personales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Casos muy sonados como los de Facebook, pero también en el Perú se han tenido este tipo de problemas, lo que ha llevado al surgimiento de una ley llamada la Ley de Protección de Datos Personales, que se ha orientado no solamente a aquellos documentos físicos, sino también a la vía informática. Y esta ley tiene por número la 29733 y tiene por objeto garantizar el derecho fundamental de las personas a la protección de su privacidad, para lo cual se prescribe que el tratamiento de sus datos personales sea proporcional y seguro. Siguiente diapositiva. Llegando a esto, su objeto o su objetivo de esta ley es garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales previsto en el artículo 2, numeral 6 de la Ley de la Constitución Política del Perú, a través de un adecuado tratamiento en un marco de respeto de los demás derechos fundamentales que en ella se reconocen. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es su creación? Su creación está dada se dio de mano de la Defensoría del Pueblo y conjunto con la ayuda del Poder Judicial. La Defensoría del Pueblo, como tal, el Poder Judicial, siguiente. Bueno, el Poder Judicial promulgó esta ley en el diario El Peruano, y tras haber sido promulgada, al ver la aprobación de esta, se pasó ya a su preinscripción en la Constitución del Perú. Por medio del Decreto Supremo número 003-2013, JUS. Siguiente diapositiva. Bueno, su reglamento. El reglamento cuenta con 7 títulos. El primer título es los principios rectores. En este primer título se trata de englobar los principios de legalidad, consentimiento, proporcionalidad, calidad, seguridad, disposición de recursos y el nivel de protección adecuado, siendo todos estos principios señalados como útiles, también como criterio interpretativo para poder resolver cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de esta ley y de su reglamento. Como segundo título tenemos al tratamiento de datos personales. En este título se va a definir el alcance del tratamiento de estos datos personales, siendo que debe realizarse con pleno respeto a nuestros derechos fundamentales de cada uno de los titulares, además los que la ley confiere en la Constitución. Esta regla rige de igual forma hacia los terceros. Como tercer título, se nos da los derechos del titular de datos personales. En este apartado se toca un punto muy importante, citando esta parte, que es si los datos personales son recogidos en línea a través de redes de comunicaciones electrónicas, las obligaciones del presente artículo pueden satisfacerse
mediante la publicación de políticas de privacidad, las que se deben ser fácilmente accesibles e identificables. Esto haciendo referencia a un sentido más informático, que es lo que nos concierne más a nosotros en nuestra carrera de ingeniería de sistemas. Ok, yo voy a continuar con los puntos, siguiendo el punto 4. Obligación del titular y del encargado del banco de datos personales. Aquí definimos una serie de obligaciones, donde la más resaltante es la número 4. No utilizar los datos personales objeto de tratamiento para finalidades distintas a aquellas que motivaron su recopilación, salvo que medie procedimientos de anonimización o asociación. Muy simple de entender. No se debe utilizar los datos personales si no es que están en un completo anonimato. Quinto, el título quinto, que es bancos de datos personales. El quinto título se define en 3 artículos y son creación, modificación, cancelación de bancos de datos personales, prestación de servicios de tratamiento de datos personales y código de conducta, siendo estos dos últimos modificados la última vez en el año 2017. El título número 6, Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Aquí se da el conocimiento de aquellos órganos de competencia con esta ley, además de las funciones que deben cumplir las autoridades nacionales en cumplimiento de la ley, ejerciendo funciones administrativas, educativas, normativas, resolutivas, fiscalizadoras y sancionadores. El título 7 es la infracción y sanciones administrativas. Es el último apartado y se nos da a conocer el proceso con el cual se lleva a cabo las sanciones, además de procedimientos administrativos y las diferentes multas que se pueden aplicar. Aquí está englobado todos los castigos, por así decirlo, que hay por incumplir la ley. Siguiente diapositiva, por favor. Regulación. Ya. El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección Nacional de Justicia, es la autoridad nacional encargada de la protección de datos personales. Para el adecuado desempeño de sus funciones, debe crear oficinas por alrededor de todo el país, por todo el Perú, ya que estamos en el Perú. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales se rige por lo dispuesto en esta ley. En su reglamento hay artículos pertenecientes al reglamento de organizaciones y funciones del Ministerio de Justicia. Corresponde a la Auditoría Nacional de Protección de Datos Personales realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento objetivo de las demás disposiciones de la presente ley y su reglamento. Para tal efecto, goza de potestad sancionadora, de conformidad con la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General o la ley que a sus veces, así como la potestad coactiva de conformidad con la Ley 26979, Ley de Procesamiento de Ejecución Coactiva o lo que haga a sus veces. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales debe presentar periódicamente un informe sobre sus actividades al Ministerio de Justicia. Para cumplir sus funciones, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales cuenta con el apoyo y asesoramiento técnico de la Oficina Nacional de Gobiernos Electrónicos, la ONGI, de la Presidencia del Consejo de Ministros o la que haga sus veces. En resumen, las dos entidades regulatorias son el Ministerio de Justicia y la ONGI. Listo. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. 5. ¿Quién brinda el servicio en caso de vulneración? El responsable de este caso es la Auditoría Nacional de Protección de Datos Personales, la cual es parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Todo esto es para que sean protegidos los datos personales de los ciudadanos peruanos. Y al que hacer parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos permite al organismo continuar con las acciones legales sin ningún problema, ya que están dentro del mismo rubro. Las sanciones por vulneración de esta ley. Las personas que vulneren la ley de protección de datos, sean atrapadas y declaradas culpables por los juzgados, se verán obligadas a pagar exclusivamente multas, que van desde 0,5 UIT a 100 UIT. ¿Cómo podemos apreciar que la única penalidad que tienen los que infringen esta ley? Siendo los datos en la sociedad moderna son importantes tanto para los usuarios como para las empresas. Y se pueden hacer cosas turbias si la persona correcta tiene los datos correctos. Lo más común a día de hoy es la suplantación de identidad. Y no es complejo en absoluto. Incluso se pueden usar las mismas herramientas que provee el Estado. Por eso se recomendarían mejores leyes más duras de protección de datos.
Muy bien, yo voy a hablar de los beneficios que nos tiene la ley de protección de datos. Principalmente, el principal beneficio que va a tener la ley es que el usuario tiene potestad de indicar qué se puede hacer con sus datos y qué no se puede hacer, como la que puede usar una empresa del sector público o privado, y tener gestión de sí mismos, y si se infringe la norma serán castigados. Con esto se puede amedrentar a algunos ciberdelincuentes de hacerlo. No se detiene en su totalidad ni cerca, pero puede ayudar con algo a conocer y que conozcan sus derechos los ciudadanos es de mucha ayuda. Siguiente diapositiva. La ISO, que la trata, es que cada organización debe evaluar los riesgos de los datos personales e implementar los mecanismos necesarios para protegerlos. Con esta finalidad, muchas organizaciones ven en la norma ISO 27001 una guía para establecer un sistema de gestión de seguridad de la información. El Reglamento General de Protección de Datos refuerza los derechos de los ciudadanos e introduce un nivel de seguridad sobre la información personal como nunca antes se había conocido. La figura del responsable y el encargado del tratamiento de datos adquiere un papel muy importante, ya que gran parte de las decisiones que se tomen sobre el procesamiento de los datos personales dependerá de ellos. El Reglamento de Protección de Datos supone un cambio muy significativo en la norma de protección de datos a nivel mundial en los últimos 20 años. La norma sigue las mejores prácticas internacionales que hay en este momento para proteger la información de las personas, de las organizaciones. No solo ampara los datos de los clientes, sino también todos los activos digitales o impresos de una empresa. Por este motivo, la norma ISO 27001 es el punto de partida perfecto para dar cumplimiento a la ley, ya que una empresa no quisiera transgredir esta ley sin querer, aunque sea. Gracias por su atención. Estas son las referencias que se han tomado para la presentación del día de hoy.